Un año después del terremoto, Haití se debate un poco entre la frustración y la esperanza. Todavía Puerto Príncipe está en medio de los escombros. Hay en torno a 1 millón de personas que están malviviendo, muy deterioradas ya, tiendas de campaña, en campamentos de refugiados, en el parque, en la acera, en el solar donde fue su casa. Entonces todo eso provoca lógicamente una enorme frustración en la gente y al mismo tiempo una esperanza, porque el ser humano nunca se resigna a perder la esperanza, por aquello de que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Desde el primer momento del terremoto, claro, los pocos hospitales que hay en Puerto Príncipe y alrededores pues estaban atestados, ¿no? Entonces se produjo un cierto flujo de sacar los heridos, los que se pudieron, a la República Dominicana. Pasados varios meses ya las autoridades dominicanas dijeron, bueno, ya está bien, ya que se vayan a su país. Hubo algunos desalojos un poco, diríamos, poco humanitarios. Y se han concentrado los de más larga recuperación en algunos puntos del país. Por ejemplo, hay un hospital en el norte de Haití, en el departamento de Cap-Haïtien, en Milot, donde pues los heridos de larga recuperación, donde ha habido amputaciones importantes, complicadas, y claro, donde hay un hospital, alrededor hay prácticamente un campamento de refugiados o de desplazados, porque ahí están sus familiares, y todo eso todavía hay que estarlo sosteniendo desde las organizaciones humanitarias, porque ¿qué hace esa gente? En el hospital le atienden, pero en el hospital tampoco tienen para darle su alimentación. La propia MINUSTAH ha sido señalada en varias ocasiones de haber cometido violaciones a los derechos humanos, incluso actuando en cuestiones de orden interno social, es decir, ante manifestaciones, demanda de la población al gobierno sobre tales y tales cosas, de cargar una misión militar de las Naciones Unidas, cargar contra unos manifestantes que piden derechos sociales. Es poco comprensible eso, ¿no? Es decir, creo que la historia de la misión de la ONU es realmente muy poco brillante. Antes del terremoto, ya el 80% de las viviendas de Haití no tenían drenaje, el 5% de la población tiene agua potable, es decir, ya las condiciones de salubridad eran muy malas. Después del terremoto eso se deteriora muchísimo más. Se dice que el origen pudo ser, que el cólera pudo haber llegado por unos soldados de Nepal, donde la enfermedad parece que es bastante crónica. En Haití hacía más de 60 años que no se conocían casos de cólera, y bueno, es sabido que el cólera es una de las enfermedades de la miseria. Es decir, el caldo de cultivo estaba listo, viniera el virus de donde viniera, ¿verdad? Además, con muy fácil propagación, ¿no? Cuando ocurrió el terremoto, bueno, mucha gente perdió su casa, el lugar donde vivía, más que su casa. Perdieron a veces su esposo o su esposa o sus padres o buena parte de sus hijos, y se quedó sin nada, sin casa, sin trabajo, sin dónde asirse. Entonces mucha gente lo que hizo fue irse a sus lugares de origen, al campo, a sus pueblos antiguos. Yo conocí, por ejemplo, algunas familias que antes del terremoto vivían 3 en la casa o 4, y ahora vivían 22 o 18. Claro, ¿qué pasó? Que los que llegaron fueron acogidos, y fueron bien acogidos, pero claro, llegaban hambrientos, y entonces ¿qué pasó? Que se comieron incluso las semillas que sus parientes tenían reservadas para sembrar, ¿verdad? Muere más gente de hambre en las ciudades que en los pueblos, porque entre otras cosas en los pueblos se crean más lazos de solidaridad, incluso de familia, de amistades, de compadrazgos. En cambio sí, en las ciudades ese anonimato que también caracteriza a estas ciudades tan populosas como Puerto Príncipe, donde la mayor parte de los barrios
bueno, son chabolas, por llamarles de alguna manera. Yo he conocido muchas familias que viven 4 o 5 personas en 8 metros cuadrados, pues, ¿verdad? Con unos postes y unas láminas de zinc y unos plásticos, ¿verdad? Entonces, claro, ahí te puede pasar cualquier cosa, incluso se puede morir alguien y ni se dan cuenta sus vecinos, ¿no? La infancia en Haití es uno de los problemas, yo diría, más lacerantes que hay, ¿verdad? Empezando porque aproximadamente en Haití el Estado tiene, unos dicen que el 10, otros el 20% de las escuelas, es decir, no hay escuelas oficiales, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen las escuelas? Pues mira, las escuelas salen porque en un pueblo un curita pues dice voy a poner una escuela para que los niños puedan estudiar, o los padres se juntan y pagan un maestro para que... Entonces hay unas grandes dificultades, muchas limitaciones para que los niños puedan estudiar, ¿verdad? Pero además de eso, y debido a la pobreza, hay muchas familias, esta es una realidad muy poco conocida por aquí, pero hay muchas familias que entregan sus hijos, niños o niñas, a otras familias. O sea, se desprenden de ellos, los entregan simplemente para que estén con ellas, para que los cuiden. La razón para entregar esos niños o niñas es la pobreza, es decir, yo no puedo alimentar a este niño o a esta niña, entonces lo entrego a una familia más pudiente que yo, y entonces normalmente estos niños y niñas viven después en una situación de semiesclavitud, es decir, para hacer los trabajos de la casa, para servir a los niños de la familia, a veces incluso son utilizados con fines sexuales. Concretamente en Haití llevamos pues más de 30 años apoyando proyectos de desarrollo en sus diversos componentes, y al llegar el terremoto, pues bueno, ahí como todos, pues tratamos de echar el resto, ¿no? Entonces, bueno, distinguimos ahí como dos fases en el trabajo, en este tiempo. Una primera fase de lo que llamamos la primera emergencia, la urgencia primera, donde la gente lo que necesita son fundamentalmente alimentos, agua, medicinas, ropas, ¿no? Entonces todo ello lo concretamos en 17, llamémosle 17 proyectos o 17 entregas de fondos a nuestras contrapartes de allá, y después ya en un segundo momento, bueno, pues ahí entra la reconstrucción o construcción de viviendas, de escuelas, ese aspecto de la reconstrucción o rehabilitación personal. Y también a fortalecer la producción, ¿no? Sobre todo en el campo, ayudarle a la gente para que produzca más, para que produzca alimentos, para que sea autosuficiente en la producción, incluso para que pueda vender y comprar zapatos a sus hijos. Un poco esas fueron las líneas de trabajo. Y también una línea muy importante que creemos que de cara al futuro es muy importante, es precisamente fortalecer todo lo que son las organizaciones comunitarias, las organizaciones de campesinos, las organizaciones de las mujeres, las organizaciones de los jóvenes, de los maestros, de los estudiantes. Vertebrar la sociedad, fortalecer el tejido social, porque sin tejido social no hay posibilidad de desarrollo comunitario.